¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto de saludarlos. Ayer pasé una tarde extraordinaria con mis nietecitos. Gracias a Dios pasamos una tarde muy linda jugando. Nos fuimos a un centro de niños y ahí me sentí niño con ellos. Me puse hasta a patinar, les cuento. Y cuando llegué aquí traía la rodilla izquierda lastimada, ahora también traigo la derecha para ponerme bien, ¿verdad? Y de venida, algo hermoso nos pasó. Al principio de la semana, una hermana de Falfurrias me llamó. Dice, pastor, ¿cómo está? Mire, le llamo porque quiero encargarle a mi hermana. ¿Qué hermana, hermana? Dice, ¿dónde anda? Ando aquí en el valle. En el valle, dice, pero ¿cómo en el valle? Sí, ay, le encargo que cuando pase por Falfurrias se salga en una calle principal y se dé la vuelta. Y ahí va a ver la iglesia de mis amores. Pues siempre paso por ahí, hermana, pero pues ¿quién es usted? Le digo, soy el pastor Armenta. El pastor Armenta, ¿cómo yo le llamé al pastor Armenta si yo le estoy llamando a mi pastor? Dice, aquí de la iglesia en Oklahoma. Le digo, no, pues se equivocó. Y anda en el valle, sí. Ay, dice, pues voy al valle. Y nos encontramos ahora con unos hermanitos de ahí de Falfurrias. La hermana Lina tiene 94 años, mire. Le ganó la hermana Lina, querida hermana. Y también me quedé impresionado porque anda esa mujer derechita, recordando las cosas del ayer como si hubieran sido hace ratito. Extraordinario. Fue un día muy, muy lindo hoy también, gracias a Dios por eso, ese encuentro que tuve con los hermanos de Falfurrias. Y el domingo pasado mañana vamos a estar en Dallas, vamos a dirigir un pequeño servicio en honor a una mujer que me dio hospedaje en su casa por un tiempo allá en Montemorelos. Yo creo que ustedes no se acuerdan de ella, la familia Alvarado. Familia Alvarado, una familia muy hermosa que vivió allí en Montemorelos algunos años y la señora murió la semana pasada y voy a estar con la familia, así que me quedan algunos ejercicios aquí en Texas todavía, aparte de estar con mi otra nieta, ¿verdad? Y bueno, después de darles las noticias, vamos a ir al repaso o vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Queridos, durante esta semana lo que hemos hecho es hacer un estudio radiográfico espiritual de un individuo en desgracia. Estuvimos analizando a un hombre que vivía alejado de la familia, de los hijos, de los papás, de los hermanos. La sociedad lo había marginado por su condición y no era para menos. Pero miramos el día de antier, el milagro que puede gestarse cuando hay un encuentro con Jesús. Jesús, hermanos, yo no te vine a hablar en esta semana de ningún tipo de religión en el sentido ordinario de la palabra. La palabra religión quiere decir reconectarse, reunir, volver a juntar. Pero muchos de nosotros la hemos encerrado en un sistema de normas y de creencias que no son malas si nos ayudan a vivir en paz entre nosotros, pero la verdadera religión es Cristo Jesús. Jesús fue el que vino del cielo para reconciliarnos con Dios, a nosotros que nos habíamos alejado. Y es muy importante que entendamos ese punto. La verdadera religión es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si tú depositas tu confianza en cualquier ser humano, estás
enfocado o enfocada en el lugar equivocado. Jesús es la clave. El Señor nunca nos va a fallar. El Señor es fiel, queridos. Siempre lo ha sido. Y esta noche, bueno, todavía está pardeando, esta tarde, noche, vamos a hablar de la tendencia que tienen los seres humanos. ¿Cuál es la razón de esa tendencia? ¿Y cómo podemos liberarnos de ello? Es algo quizá muy escueto lo que les acabo de decir, pero yo quiero que vayamos al mismo capítulo 5. Dice la palabra del Señor, dice que este hombre habitaba en los sepulcros. Y vean lo que dice el versículo 3, la segunda parte, dice, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. ¿Cómo ven? La pregunta de esta tarde es, ¿las cadenas son buenas o son malas? ¿O hay cadenas buenas y cadenas malas? ¿Cómo podemos entender este texto? ¿Cuántos piensan que las cadenas son malas? Muy bien, hay una manita. Perfecto. Depende. O sea, entonces que hay cadenas buenas y hay cadenas malas. Queridos, y depende dónde querramos nosotros encadenarnos, porque ahí entra la voluntad del ser humano. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita que yo venía en mi corcholatita, me subí al freeway, porque ya ahora es freeway, no sé, antes me hablan. Antes era expressway el 83, ¿no? Ahorita ya por lo menos hasta no sé dónde ya ustedes van a gusto. Pero hay una señal. Ni me doy cuenta lo que dice, pero debe decir que puedo darle a más a 75, ¿es así? A 75. ¿Y por qué esa cosa me está diciendo que 75 si yo puedo venir a 140? Esa es una cadena, ¿sí o no? Es una cadena que si la desobedezco, de repente voy a tener atrás de mí un carro bien bonito con muchos colores, pero que me va a enfadar mucho cuando lo vea. Porque voy a estar rompiendo una cadena. Los límites, queridos, los límites. Los límites son necesarios en toda sociedad. Cuando hablo sociedad, me refiero no solamente a la convivencia de una comunidad, me refiero también al hogar, me refiero a la iglesia, me refiero a todo. Todo tiene límites, tiene reglas, tiene normas. Y las normas son cadenas. Son cadenas que tienen el propósito de que los seres humanos convivan en armonía los unos a los otros y a la vez el propósito es protegernos. Imagínense si yo agarro ese camino a 140 millas por hora con este ventarrón que está haciendo y con la cantidad de carros que vienen ahorita. Viernes por la tarde. ¡Ulala! Voy a crear un accidente o me voy a exponer a tener un accidente. Queridos, todos necesitamos límites, necesitamos disciplina. Necesitamos un frenito, necesitamos esas cadenas que son para bien. Y cuando
tú te sometes a las cadenas que son para bien, entonces eres libre. Las leyes. El respeto a los padres, el respeto a los hijos, el respeto a las autoridades, el respeto al derecho ajeno, como dijo mi compadre Benito, para que vivamos en paz, ¿cierto? Es importante las reglas, las normas, las leyes. Y sabes, la Biblia tiene leyes, Dios tiene leyes. Y hay una controversia tremenda. Algunos dicen que esas leyes ya fueron quitadas. Se basan en Colosenses 2:14, en Efesios 2:15, 16, donde dice allí la palabra del Señor: nada Dios juzgue en comida o en bebida, días de luna, nuevas lunas, días de fiesta. Y el Señor ahí dice que el apóstol Pablo, que Dios ya anuló los decretos en orden a ritos. Y muchas personas piensan que esos decretos tienen que ver con los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice claramente que es en orden a ritos. ¿Qué es lo que apuntaban esos ritos o esos rituales? Los sábados ceremoniales. ¿Y qué apuntaban eso? A Cristo, la obra que Cristo iba a realizar en la tierra con su muerte. Y cuando Jesús vino y murió, nosotros encontramos, Lucas nos habla de un evento extraordinario y Lucas lo presenta de una manera clara. Dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando exhaló el Espíritu, cuando dijo consumado es, dice que el velo del templo fue ¿qué cosa? Fue rasgado, y vean lo que dice Lucas, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir cuando dice de arriba hacia abajo? Quiere decir que ese velo no fue rasgado por un ser humano, sino fue rasgado por la mano de Dios. Y en el momento en que Jesús murió, estaba muriendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes una cosa? El único ser humano que nació en esta tierra para morir se llama Jesús. Tú no naciste para morir. Por eso es que cuando alguien muere, lloramos. Murieron mis abuelas, lloramos. Murieron ya casi todos mis tíos y mis tías, solamente me queda un tío, el que tiene 102 años. Y lloramos. Lloró mi padre, lloramos. Mueren nuestros seres queridos y lloramos. Y la gente sigue muriendo y seguimos llorando. Porque el ser humano no nació para morir. Nacimos para vivir para siempre. Y el único ser que vino a nacer para morir se llama Jesús. Porque Jesús traía una misión. ¿Qué hubiese pasado si los judíos, porque ya no es Israel, si los judíos hubiesen aceptado a Cristo Jesús? ¿Hubiese muerto Jesús? Perfecto. Jesús igual hubiese muerto. No hubiese muerto en la cruz. Nació en la cruz porque de una manera grotesca su pueblo lo rechazó. Dice el apóstol Juan, a los suyos vino. No, es a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Jesús tenía que morir, pero en un altar, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero igual si no murió en el altar, murió en una cruz. Y lo hizo por amor a nosotros. Imagínate tú que los 10 mandamientos no estuvieran vigentes. El primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tendría sentido que ese mandamiento no existiera? El segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, debajo de la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinas a ellas ni las honrarás. Ese mandamiento fue quitado en la Edad Media, porque la iglesia que predominó en la Edad Media, dentro de todas los cambios que hizo, acuérdense ustedes de la influencia griega, la iglesia romana tomó a los dioses griegos y los puso en altares y les puso nombres de, de apóstoles y de otro tipo de santos. Pero queridos, todos esos supuestos santos son dioses griegos sacados del Partenón griego. Acuérdense, panteón, ¿qué significa panteón? Me los estoy ponchando bien bonito. Panteón proviene de dos palabras griegas. Una es pantos y la otra es teos. Pantos quiere decir todos, teos quiere decir dioses. Todos dioses. Es decir, para los griegos, todos los que morían se convertían ¿en qué? En dioses, porque se convertían en inmortales. Entonces, todos dioses. Entonces, cuando la iglesia romana se cristianiza, lo que hace es agarrar a todos esos dioses griegos y los lleva a los altares para que las personas que no estudian este libro y que dicen que los 10 mandamientos están obsoletos, se postren y los adoren. Pero el mandamiento dice claramente, no te harás imagen. El tercer mandamiento, como dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No jugar con el nombre de Dios, no hacer juramentos, no tomar a Dios como escudo, como estandarte para abusar, para hacer cosas indebidas con tus hermanos, que es lo que muchas personas hacen. Inclusive, cuando tú enseñas que los mandamientos de Dios ya no sirven, tú estás, y luego lo dices en el nombre de Dios. Es una manera de jugar con el nombre de Dios. Dios no puede contradecirse. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Imagínate tú que Dios pudiese cambiar las cosas. Hubiera sido fácil para Él. ¿Sabes qué, Jesús? No tienes que ir a morir. Nomás tenemos que cambiar la regla. No tienes que morir en la cruz del Calvario. No es necesario. Lo que podemos hacer es hacer un cambiecito en la ley y ya la libras. Pero como Dios no cambia y Dios es justo y Dios es fiel, Él dijo, señores, la paga del pecado es muerte, hay que pagar pues la deuda de estos chamacos desobedientes para poder rescatarlos otra vez. Porque Dios no cambia. El cuarto mandamiento, como dice, ese es el que a muchos no les gusta. Acordarte has del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Queridos, eso está en la ley. Y la ley no la escribí yo. Esa ley la escribió Dios con su dedo en unas tablas de piedra. Debe de significar algo eso. Es larga la historia del cambio del sábado por el domingo. Nomás les digo que el domingo era el día en el que se adoraba a Mitra. ¿Quién era Mitra? Mitra era el dios de los romanos,
el invencible, el Dios Sol, el Dios Sol. Y les digo algo, con mucho respeto se los voy a decir. ¿Qué es lo que tú ves en esas iglesias hermosas, grandes, cuando entras? ¿Qué es lo que te dan cuando tú comulgas en estas fechas de Semana Santa? Es ese panecito. Ese panecito es el sol. Y cuando tú entras a una iglesia romana, tú vas a ver que enfrente hay algo parecido a esto, pero con los rayos para arriba. Es el sol. Entonces, lo que se hace exactamente es cambiar la ley de Dios por la ley de los hombres. Queridos, pero si yo quiero obedecer a Dios, si quiero someterme a las cadenas divinas, debo de observar la ley de Dios. Y la ley dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Toda la Biblia habla del sábado. Luego, no honra a tu padre y a tu madre, perdón, ya me estaba brincando. Imagínate tú que quitáramos ese mandamiento. Honra a tu padre. ¿Te gusta ese? Y luego el otro, no matarás. ¿Te gusta ese? Claro. Si obedeciéramos, no estuvieran echando bala ya en Medio Oriente. Fuéramos tan felices todos. Luego el séptimo, no cometerás adulterio. ¿Te gusta también eso? El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás o no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Te gusta eso? Y el último, que también deben de escucharlo aquellos que están echando bombas, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni el petróleo, ni nada que se le parezca. Tenemos que aprender a vivir con las cosas que Dios nos ha dado y vivir contentos. Esos son los 10 mandamientos. Esas son las cadenas que Dios estableció. Cuando nosotros obedecemos lo que el Señor establece, todos vivimos en paz. Esta es la ley de la libertad. Yo puedo pisotearla como puedo meterle a mi carro donde dice 75 a 140, puedo, pero lo hago bajo mi propio riesgo. ¿Saben qué es lo que sucede cuando los seres humanos comienzan a transgredir o comienzan a quebrantar las cadenas? Fíjense bien, dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando gritos en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué dice la última parte? E hiriéndose con piedras. Ya estudiamos esta parte de andar dando voces en los montes y en los sepulcros. Ya estudiamos el acto de que era un hombre que vivía de día y de noche y no podía descansar. Pero no hemos visto donde dice hiriéndose con piedras. ¿Qué quiere decir la palabra herirse con piedras? Hacerse daño. ¿Tú has visto a alguien en estos tiempos lastimándose, agarrando piedras y golpeándose con ellas? No, porque el diablo ahora no pone piedras en las manos de los seres humanos. El diablo pone otras cosas para que te hagas daño. ¿Cómo se llama lo que el diablo pone? Las adicciones, los vicios. Queridos jóvenes, señoritas, empezamos experimentando.
viendo a ver cómo se siente, para que el grupo nos acepte. Yo lo hace, es mi amigo, es mi amiga, todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. De repente comienzas a experimentar y sientes una sensación extraordinaria. Nosotros hemos hablado de 4 hormonas de la felicidad. ¿Te acuerdas? Porque a mí ya se me olvidaron. La dopamina, la endorfina, la serotonina y la oxitocina. Y hay otras más. Cuando tú haces algo que te agrada, cuando terminas un trabajo, cuando recibes un cheque, cuando abrazas a tu esposa, cuando abrazas a tus hijos, cuando contemplas un atardecer, cuando terminas un proyecto de tu vida, cuando terminas un libro, cuando terminas de leer un libro, cuando haces algo grande, algo bonito, tu cuerpo produce todas esas hormonas de la felicidad. ¿Te sientes contento? ¿A poco no? Pregúntame a mí cómo estaba ayer. Ni me dolió el trancazo que me di en la rodilla. Feliz andaba yo con mi nieta, con mi nieto. Andaba patinando. Miren nada más. Increíble a mis 6 años. Me trabo para decir mi edad. ¿Quién sabe por qué será? A mis 66 años. Porque yo andaba lleno de felicidad. Agarraba a mi nieto y le daba 1000 besos. Y el chiquito se sonreía y ja, 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 ja. Y mi esposa tomándome fotos ahí. Felices, felices. ¿Saben ustedes? Ahorita traigo una recarga de dopamina extraordinaria conmigo. Cuando veía a mi nietecita jugando, brincando y feliz de la vida. Eso es dopamina o son hormonas de la felicidad de primera clase. Pero cuando nosotros vamos a comprar dopamina barata, y la dopamina barata te la da el alcohol, te la da las drogas, la dopamina barata te la da, perdón, no, es barata, porque sí te da dopamina, pero es barata porque al final te cobra caro. Cuando contemplas imágenes fuertes que te suben ese tipo de hormonas a través de la, ¿cómo se llama eso? La pornografía, gracias, doctores. Cuando nosotros empezamos a ver pornografía y empezamos, eso son descargas extraordinarias de dopamina. Y tu cuerpo empieza a minimizar o empieza a despreciar las cargas de dopaminas que realmente te alimentan, que te fortalecen, que te ennoblecen, que te hacen grande, que te hacen ser útil y extraordinario para una sociedad que te necesita. Cualquier cosa, cualquier adicción es dopamina barata porque al final te sale caro. Hay muchos que dicen, no, es que no pasa nada. Platicaba con un muchacho, él estaba luchando con sus adicciones y por un buen tiempo dejó de hacerlo. Y hablé con él, yo estaba en Kin en ese tiempo, le dije, ¿qué te parece si hacemos un tipo de sociedad para ayudar a los adictos? Andábamos caminando en el parquecito de Kin y andábamos a gusto, felices. Y en algún momento, primero me dijo, sí, cómo no, muy buena onda, me encantaría. Pero entonces me dice, y cuando usted dice ayudar, usted dice que también la marihuana entra en eso. O sea, yo debo decir a la gente que la marihuana es mala. Pues claro, le digo, es una droga, es una adicción. No, no, pastor, pero la marihuana es buena, es hierba. Es una plantita. Le digo, ¿y quién te dijo que es buena? Te lo dijeron los que te la venden.
Pero déjame decirte cuál es el problema de la marihuana, le empecé a decir. Número uno, le digo, la marihuana es la puerta para que tú te introduzcas en el mundo oscuro de las drogas más fuertes. Por esto, porque tú tienes aquí en tu cabecita una zona que le llamamos el lóbulo frontal. Ahí se encuentra la ¿qué? La voluntad. Y cuando los seres humanos comienzan a adquirir dopamina barata y empiezan entonces a usar, en este caso, marihuana, lo que sucede con tu voluntad es que comienza a desaparecer. Y como comienza a desaparecer, entonces es fácil que tú comiences luego a experimentar con otras drogas, porque de repente la marihuana te va a ser insuficiente. Entonces, si tú no quieres problemas, pues no te metas en eso. Mejor crea dopamina de la buena. Vete a correr, vete a hacer ejercicio, levanta pesas, vete a nadar, agarra ciclismo, vete a jugar fútbol. Cuando tú metes un gol, es una descarga tremenda de dopamina, pero buenísima. Es una bendición. Abraza a tus papás, diles que los quieres, contempla los atardeceres, huele las flores, verás qué hermoso. Ve las cosas hermosas de la vida, no necesitas eso. Número dos, le digo, la marihuana inhibe el sentido moral de la vida, el sentido moral y espiritual. ¿Qué es el sentido moral? Es el sentido común. Es el sentido donde el Espíritu de Dios habla y te dice, por ahí no, esto no te conviene. Y entonces comienza a haber un desastre en tu interior, que a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Por ejemplo, le dije, acabas de dejar la escuela, tú piensas que la escuela es mala y ya no vas a la iglesia. Tú piensas que la iglesia, que ir a la iglesia es malo. Ahora estás practicando otras cosas, estás yendo con tus amigos a hacer otras cosas incorrectas y tú piensas que está bien, porque hay una confusión en tu interior de lo que te conviene y lo que no te conviene y estás empezando a practicar cosas que no te convienen. ¿Por qué? Porque la marihuana está inhibiendo tu sentido común, tu sentido moral, tu sentido ético. Órale, me dice, no, sí, no he terminado todavía, le digo. La marihuana inhibe también el sistema inmune de tu cuerpo. Cuando hablamos del sistema inmune, hablamos del sistema que defiende tu cuerpo contra las enfermedades. Quiere decir que la marihuana te expone más a las enfermedades. Órale, sí, y espérame, no he terminado, le digo. La marihuana, cuando es usada por un hombre, hace que ese hombre produzca estrógenos. ¿Y qué es eso, pastor? Los estrógenos son las glándulas o las hormonas femeninas. Órale, me dice, ¿sí? Sí, cuando un hombre usa marihuana, empieza a tener actitudes femeninas. No me diga, pues sí te digo. Pues no la muele, no, yo no la muelo, yo no uso eso. Y podíamos seguir hablando de lo que hace, de los estragos que hace esta hierbita verde que tú dices, pero yo mejor dejaría de usarlo. Felizmente ya lo dejó de usar y espero en el Señor que nunca más lo use este chamaco. Queridos, si nosotros nos queremos, si nosotros amamos el cuerpo que Dios te dio, que mañana vamos a hablar un poquito más de esto,
tenemos que cuidarnos. El diablo es el que ha inventado esas cosas para que nos estemos lastimando. Y no solamente para que nos lastimemos nosotros, lastimamos a los demás también. El alcohol. No, yo soy un tomador social nada más. Querido, cuando yo fui un adolescente recuerdo que un chamaco terco, Joel, ándale, un traguito, no. Ándale que no te vas a morir. No, no me voy a morir, pero no quiero. ¿Pero por qué no? Porque no. Un traguito no es nada. Y le digo, no, tú empezaste con un traguito y ahora eres un borrachío. Entonces yo nunca voy a tomar una gota de alcohol porque todo alcohólico comienza con un traguito. Y yo no sé si empezando a tomar esa gotita de alcohol ya no voy a parar. Tuve un abuelo que murió alcohólico. He tenido amigos que han muerto alcohólicos y yo no quiero morir como ellos murieron. Pero mira, nada más tantito, no, punto. Querido, tenemos que amarnos, tenemos que determinar ser fieles a lo que es correcto. Tú te sometes a lo que te quieres someter y yo me someto a la voluntad de Dios. Y he sido tan feliz. ¿Para qué le busco? El alcohol destruye tu cerebro. Y en el cerebro está también el centro de la voluntad, decíamos ahorita. En el cerebro se encuentra las emociones, se encuentra la razón. Y cuando el alcohol comienza a entrar y a lastimar tu cerebro, tú comienzas a cambiar de una manera radical, tremenda. ¿Qué es lo que sucede cuando el alcohol entra a tu cuerpo? Lo primero es que entra la sangre. ¿Y qué sucede con tu sangre? La sangre se gelatiniza. ¿Cómo? Se hace densa. La sangre, queridos, se hace gruesa, exactamente. La sangre necesita recorrer por, yo no sé, miles de kilómetros a través de tu sistema circulatorio y necesita tener una densidad adecuada para poder recorrer todas esas arterias, todas esas venas, y ir y venir, llegar hasta pequeños vasos capilares en tu cerebro. Va y viene. Pero cuando tu sangre se gelatiniza o se densifica o se hace gruesa, ¿qué pasa con esos vasos o esas venas? ¿Cómo? Se tapan, no le llegan. ¿Sabes? Una enfermedad muy común de los borrachos es la ulceración de sus piernas, el sistema periférico. ¿Por qué razón? El sistema periférico está muy lejos del corazón y entonces allí cuando la sangre densificada comienza a atorarse en esta parte que se ha denominado el segundo corazón, y aquí hay dos doctores, espero que a la salida no me digan, hey, no, sí, yo sé que la pantorrilla es el segundo corazón, pero cuando nosotros le metemos alcohol a nuestro cuerpo, todo ese sistema circulatorio comienza a atrofiarse y comienzan a hacerse úlceras. Y las llagas, ¿de qué es? De nada. Es porque tu sistema circulatorio, a causa del alcohol, está siendo destruido. ¿Y qué pasa cuando tu corazón empieza a bombear lodo o gelatina? Tu corazón sufre. Porque tu corazón es un motor que fue diseñado para bombear sangre, limpia, no densa. ¿Y qué pasa con tu cerebro? ¿Por qué razón el borracho se emborracha? Para olvidar las penas. Queridos, la borrachera del borracho es un tipo de asfixia del cerebro. El cerebro
no está recibiendo el oxígeno que debe recibir, porque la sangre está densa. Y al no recibir el oxígeno que debe de recibir, el individuo comienza a marearse. Verás, apriétate aquí un ratito, la yugular, aquí, así como lo estoy haciendo yo, y vas a empezar a sentir como que te hormiguea la cabeza y al rato te vas a empezar a marear. Y si te sigues apretando, te vas a desmayar. Bueno, el borracho está asfixiando su cerebro a causa de la densidad de su sangre. Su sangre no está circulando correctamente por todo el torrente sanguíneo y las células, las neuronas, no están recibiendo el alimento que requieren y las neuronas se mueren. Se mueren asfixiadas por falta de oxígeno. Y esto sin hablar del hígado. ¿Qué es lo que pasa con el hígado del borracho? Mi abuelo, queridos, mi pa Juan, hermoso mi pa Juan, pero un borrachal el condenadote. Mi abuelo murió de una cirrosis hepática. Gracias al alcohol. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Y cuando tú tomas alcohol o cerveza, el hígado transforma eso en carbohidratos. Pero el hígado no puede estar trabajando con eso. Lo que hace es empezar a ¿qué? Se empieza a morir poco a poco. Y lo más terrible es que tú ni sientes. Empieza a dejar de funcionar y el borracho ni cuenta se da. Sigue feliz, feliz. Cuando menos piensa, se le ve un colorcito amarillito así, y se acabó el corrido. ¿Por qué razón? Porque este individuo o esta individua tomó piedras puestas por el diablo y se empezó a autoflagelar, a lastimar solo. ¿Y qué con el tabaco? ¿Cuántos de aquí fumaron alguna vez? Díganlos, no tengan pena. Mi lobo, también usted. No más, gloria al Señor. Pero ¿a poco no fue difícil dejarlo a veces? ¿Saben? Para usted no fue difícil, gloria al Señor. Y para usted, lobo, para usted sí. ¿Saben ustedes? Una vez visitando en un pueblito, entregaba yo revistas de salud, que ya al interior de la casa miré a un carpintero trabajando diligentemente. Y lo saludé desde acá, desde el cerco. Buenas tardes, oiga. Y él me saludó desde allá. Hey, ¿cómo está? Bien, le digo, ¿me permite pasar? Hey, pásale. Y pasamos. Estaba trabajando duro y miré cómo dio la media vuelta, tomó un cigarrillo, lo dejó donde mismo, era carpintero, estaba trabajando con madera. Y entonces me atreví a hacer una pregunta. Por ahí le dejé en la revista del cigarrillo. Ustedes se acuerdan quizá de esas revistas que salieron hace algunos años. Y le hice la pregunta, oiga, le digo, perdone mi atrevimiento, le digo, ¿tiene algún problema en su garganta? No sé por qué. Tengo 4 años que perdí la voz. Wow, le digo, qué lamentable. Oiga, le digo, ¿y ya fue al doctor? No, no hay dinero, oiga. Yo soy pobre. Pero puede ir al seguro o a algún lugar. No hay tiempo. Mucho trabajo. Y aquí no hay seguro. Para ir al seguro hay que ir a San Quintín, por allá. Y entonces le hice la otra pregunta. Le dije, oiga,
perdóneme, le dije, pero pienso que posiblemente usted tiene su problema de la garganta a causa del cigarro que acaba de dejar aquí. Se rió. Yo me quedé quietecito, le digo, ¿por qué se ríe? Le digo, amigo, yo tengo 40 años fumando. Y a mí el cigarro no me hace nada. Yo estoy bien. 40 años fumando. Queridos, no quiero decir que estoy seguro, pero sí estoy un 99.99% de seguro que ese individuo tenía un cáncer en sus cuerdas vocales. Y en un descuido lo tenía también en los pulmones. Todo vicio, tarde que temprano, te va a pasar factura. Todo vicio. El Señor te creó libre. El Señor nos creó libres, nos creó sanos, nos creó perfectos. Nosotros no necesitamos de nada más que de las cosas naturales y las cosas que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Si tú asumes alguna otra cadena, otro elemento que te esclavice y que te destruya tu vida, es bajo tu responsabilidad, y es el enemigo el que ha estado trabajando en la sociedad para someter a la sociedad. Y lo terrible es que cuando nos empezamos a enfermar, empezamos a culpar a Dios. Y empezamos a decirle, Señor, por tu culpa, Señor, ¿yo qué te hice? No, no es que tú le hiciste algo, es que tú has estado pisoteando las leyes de salud establecidas por Dios para tu bien. Todas las leyes de Dios son para tu bien. No matarás, es para tu mal. No robarás. Todo lo que Dios establece es para que nos vaya bien, y el Señor nos dice eso. Mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Ahí están los caminos. Tú eres libre. Mi consejo es, escoge la vida para que vivas, para que te vaya bien. Ese es el consejo divino. Pero yo tengo la libertad de decirle al Señor, Señor, nada, quiero probar acá este caminillo a ver qué tal. Pues, fulanito lo hace, sutanita lo hace, mi abuelo lo hizo, mi papá lo hace, pues yo también. A ver qué tanto es tantito. Tú tienes la opción de aprender experimentando, que es la forma más necia de aprender. Tienes la opción de aprender viendo, que es la forma más inteligente de aprender, o tienes la opción de aprender escuchando la voz de Dios, que es la forma más sabia de aprender. Escuchar a Dios es lo mejor. Pero tú dirás, bueno, yo ya ando en esto y ahora ¿cómo le voy a hacer? Yo no sé, no dice aquí el relato cuánto tiempo este hombre estuvo bajo los efectos del demonio, cuánto tiempo este hombre vivió lastimando su cuerpo, no lo dice. Yo quiero pensar que más de una vez este hombre tenía esos momentos lúcidos y tiraba las piedras. Y cuando las tiraba decía, no más, no más. Pero de repente, por alguna involuntariedad, él no lo quería, pero una fuerza interior que él no podía descifrar, no podía entender, cuando menos pensaba ya tenía de nuevo en sus manos esas piedras y se estaba golpeando con ellas. Y no quería. ¿Quién va a querer sufrir? Dime. ¿Quién va a querer lastimar a sus padres? Dime. Nadie en su sano juicio. Tiene uno que estar enfermo de su cabeza para hacer esas cosas. Pero este hombre hacía eso.
En algún momento seguramente decía, no, no más, y las tiraba y no más. Recuerdo a un amigo en mi pueblo, él era mi amigo, en el colegio de Tezopaco nos hicimos amigos. Iba mucho al fuerte, creo, porque él iba para el lado de la tenería, ya para abajo. Y un día mi padre me vio con él y él llegó fumando a la casa. Y mi padre me dijo, mi hijo, ven, no te conviene esa amistad. Papá, pero yo no fumo, no importa. Pero andas con él y tarde que temprano te va a convencer. No, 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 nunca. No, ni fumar ni tomar. Yo tengo mi vida trazada y yo voy hacia ese rumbo. Yo ya quería ser pastor, ya toda mi vida soñando con lo que soy ahora por la gracia de Dios. Y, pero como quiera me dice, la gente te va a juzgar por tus compañías. No se preocupe, pa, le digo. No, 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 no. Él me acompaña a la iglesia, yo no hago caso de lo que él hace. Pero fui a hablar con él. Le dije, Jorge, fíjate que mi papá me dijo esto, yo creo que tiene razón, deberías tener cuidado por lo menos al venir a la casa de no hacerlo. Y él me dijo, pues mira, no lo voy a hacer. Y es más, me acuerdo que ya agarró la caja de cigarros y la hizo pedazos. Me dice, nunca más voy a fumar, por respeto a tus padres, por respeto a ti, dice, y porque yo también quiero ser así como tú. Bueno, gloria al Señor. Y me dice, y si acaso tú me ves otra vez fumando, me agarras a trancazos y me quitas el cigarro. Ya, ok, chócala pues, vamos. Pues resultó que se fue para la sierra y regresó con su cajetilla de cigarros. Y recuerdo que nada más le agarré el cigarro, se lo tiré, lo pisé y se enojó. Tú no sabes lo que cuesta. No, 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 le dije, tú y yo hicimos un trato. Espérame, todavía falta que te agarre a trancazos, le dije. Claro que no lo agarré a trancazos, nada más le dije, acuérdate que ese fue el trato. Ese fue el trato, le digo. Ahora le dije, si no te gusta la regla, la limitación, la cadena que yo quiero ponerte, no hay problema. Y se enojó tanto que me dijo, es más, ya no quiero ni tu amistad. Y desde entonces no lo veo a mi querido Jorge. Queridos, a veces es tan fuerte esa cadena del mal que no nos deja. Pero hay un poder. Cuando este hombre se encontró con Jesús, y hablo del Gadareno, esas piedras cayeron solas ante la presencia de Jesús. Y nunca jamás este hombre volvió a tomar en sus manos esas piedras para autoflagelarse. Hubo poder, hubo libertad absoluta y total en Jesús. Yo puedo contarte muchas historias. Te conté una el miércoles, el hermano Vale. ¿Te acuerdas? El hombre que vivía borracho y drogado. Y te conté lo que él me dijo. Yo hacía todo eso, pastor, porque había en mi corazón un vacío que quería llenar y ahora eso se ha llenado con la presencia de Dios. En mi pueblo había un borracho que se la pasaba igual, borracho, todos los días. Y un día llegó a unas conferencias así como estas. Lo llevó el hermano Julián, Aidecita, su vecino. Lo levantó del suelo, literalmente, porque pasó cuando iba a su casa como a las 3 a comer y estaba en la raíz del sol, decimos nosotros ahí en Sinaloa, ¿no?
los rayos del sol le pegaban completamente, y en el verano ese Sinaloa es caliente. Así que cuando pasó el hermano Julián pensó, ya ha de estar muerto. Y siguió. Y en el regreso estaba en el mismo lugar, acostado de la misma manera, y dijo, no, pues ya. Y para verificarlo llegó y lo movió. Y el borrachito reaccionó. El hermano Julián, como una manera de disculparse, le dijo, oye ya hombre, vamos a la iglesia. Y el borrachito, como nadie se paraba, nadie le hacía caso, podía pasar allí todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Se levantó, el hermano Julián lo ayudó y se lo llevó hasta la iglesia. Y ese borrachito se sentó allá atrás a interrumpir al predicador. El predicador hablaba y balbuceaba. El hermano Julián se levantaba, ya cállate, ya me voy a callar, ya voy a callar. Pero apenas el hermano Julián se iba de nuevo a sentar, el borrachito seguía interrumpiendo. Cuando estábamos terminando el último canto, él salió. Y los chamacos salimos a verlo, cómo iba midiendo las calles de lo ancho. Y pensamos que iba a caer en algún momento. No, no cayó. Allá se fue, se perdió en la oscuridad. Pues ese borrachito regresó al siguiente día, por su propio pie. Y regresó cambiadito, con una camisa blanca. Se sentó allá todo avergonzado, miraba para todos lados como pensando, ¿qué habré hecho ayer? Y lo recuerdo ahí sentadito. Y al siguiente día regresó. Y al siguiente día volvió otra vez. Y queridos, cuando los seres humanos se ponen al alcance de la gracia divina, la gracia los transforma. El milagro se realiza, el milagro se opera. Si tú tienes a un hijo, si tienes a tu padre, si tienes a tu hermano, cualquier persona que tú tengas sometido por alguna adicción, ponlo en las manos de Dios. Hay poder en Jesús. Y ese poder es verdadero. Es una transformación absoluta y total. Esta noche yo quiero invitarte para que vayas a ese poder. Es probable que no seas tú, a lo mejor es tu hijo, tu hija, tu hermano, y quisieras en esta noche ponerlo en las manos de Dios. Yo tengo también puesto en las manos de Dios a un jovencito que amo con todo el corazón. Y Dios ya está trabajando en su vida. Y yo no voy a dejar de pedirle a mi Dios, porque yo sé que hay poder en el Señor. Vamos a cantar, ¿te parece? Pero si hay alguien en esta noche que quisiera pedirle a Dios, por usted mismo, o por su papá, o por su hermano, por su hijo, por su vecino, por su amigo, por una persona que está luchando con eso, y quisiera venir delante de Dios a echar mano de ese poder para que oráramos por él, mientras que cantamos este himno, vengan para implorarle a Dios misericordia por esa persona que tienes en tu corazón. Vamos a cantar. Hoy si no me hubieras perdonado, tendría un vacío en mi corazón,
Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, y sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, y sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Esta noche el Señor quiere trabajar en tu hogar, en tu vida, en la vida de los tuyos. Si tú quisieras venir, poner las manos bajo el poder, la potestad de Dios, a tu ser querido, a tu hijo, a tu vecino, a tu amigo, o a ti mismo, ven, acércate, mientras confiamos en su poder y en su palabra. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, y si no fuera por tu gracia y por tu amor, y sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, y sería como un ciervo que brama por el buen desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gloria al Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, y si no fuera por tu gracia y por tu amor, y sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, y sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y tu amor. Porque no dio Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, Señor, por Jesucristo. Padre querido, gracias. Gracias porque cuando nos viste acabados, destruidos, sangrando, así como aquella noche decidiste pasar el mar de Galilea para encontrarte con este hombre en Gadara, traspusiste el tiempo, el espacio y la materia para venir a vivir entre nosotros y rescatarnos y darnos esperanza y transformarnos por medio de la esperanza. Gracias por Jesucristo, Señor, nuestro Señor. En su nombre queremos invocar tu poder en beneficio de nuestros hijos, en beneficio de nuestros hermanos, de nuestros padres y amigos,
de nuestros vecinos, de la gente que amamos y que está muriendo, Señor, autodestruyéndose, autoflagelándose a través de las adicciones en sus diferentes formas. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de ellos y libéralos con tu poder. Queremos aferrarnos a tus promesas, queremos aferrarnos a tu manto, a tu presencia, y decirte: arranca de sus manos y de sus vidas esas piedras y sana, Señor, sus enfermedades. Queremos agradecerte desde ya porque sabemos que lo vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén, Señor.